posterior a esto, la historia de Satélite Norte, o por lo menos en su versión del ingeniero Pedro Zurita, a quien le damos entonces la bienvenida. Buenos días, bienvenidos y escribamos nuestra historia. Buenos días, ingeniero. Bueno, gracias, Luis Adolfo. La verdad que, como dice el adagio, pueblo que desconoce su historia no es pueblo. Y es importante, ahora que es tiempo, poder escribir las memorias de todo lo ocurrido para que puedan hacer este jirón patrio tan importante, porque seguro estamos que de aquí a 10 años se constituirá en uno de los centros poblados periurbanos más importantes de todo el país. Pedro Zurita es ingeniero agrónomo de profesión, tiene bastante posgrado, tiene maestrías. Durante mucho tiempo me dediqué a estudiar, a capacitarme, porque siempre fui un admirador de la parte política y consideraba de que para poder estar en política lo primero que tenía que hacer era capacitarme. Entonces me dediqué a estudiar tanto en el país como en el exterior, y posterior a culminar gran parte de mis estudios entré activamente en la parte política. La parte política tiene sus sinsabores, sus virtudes. Para quienes nos gusta y quienes nos autodenominamos políticos, es muy interesante, en el buen sentido de la palabra, del concepto político. Pero bueno, he trabajado durante mucho tiempo en la empresa pública. Mis primeros trabajos lo hice en Concepción y Uflo de Chávez. Allá ya participaba en la vida política. Llegué a ser jefe del movimiento de la izquierda revolucionaria en Concepción. Volviendo con usted, ingeniero Pedro, coméntenos su versión de la historia de Satélite Norte. ¿Cómo Pedro Zurita es parte de la historia de Satélite Norte? ¿O cómo Satélite Norte es parte de la historia, de la vida de Pedro Zurita? Lo escuchamos. Bueno, sucede que la historia de Satélite Norte se escribe increíble, de una forma muy curiosa. Más o menos en octubre, el 15 de octubre del año 2001, me busca un compañero del MIR, Andrés Peñafiel Collazo, un hombre muy conocido en la Central Obrera Departamental y que hoy día lidera una facción de la Central Obrera Departamental. Me busca en Guarnes, en la alcaldía, y me dice: querido compañero Pedro, quiero conversar seriamente contigo. Entonces nos reunimos y me manifiesta de que tenían información al interior de la Central Obrera Departamental de que la ciudad anteriormente conocida como Ciudadela Max Fernández, ¿ya?, iba a ser tomada por los militares y por grupos de personas que, a nombre de dos empresas, Maco y Mabonal, querían adueñarse de los terrenos de Ciudad Satélite Norte. Y me trae la información y me dice que la Ciudadela Max Fernández en aquella época era fruto de un negociado que había existido con los recursos del FONBIS. Y como todos nosotros sabemos que los recursos del FONBIS han sido aportes de los trabajadores, entonces me dice: compañero, no es correcto que ni los militares ni estos grupos empresariales se puedan adueñar de una ciudadela que ha costado más de 20 millones de dólares y que esos recursos, por lo menos 14 a 16 millones, han salido del ex-FONBIS y son recursos de los trabajadores. Me dice: compañero Pedro, Andrés Peñafiel Collazos, compañero Pedro, me dice, quiero encargarle a usted como una misión política para que usted pueda liderar un movimiento, me dice, con todos los trabajadores de Guarnes y los sindicatos de Guarnes, y pueda hacer la toma de la ciudad satélite, de la Ciudadela Max Fernández, antes de que estos grupos empresariales puedan entrar, ni los militares. Entonces, a partir de ese día, comencé a organizar reuniones con los diferentes sindicatos de Guarnes, de todas las empresas asentadas en Guarnes. A la primera reunión solamente asistieron 4 personas, y ya se aproximaba a los primeros días de noviembre. A la segunda reunión asistieron 13 personas.
13 representantes del sindicato. ¿En algún momento Pedro Zurita pensó que esto le traería algún problema personal, digamos? Bueno, cuando uno está en política, algunas cosas que uno enfrenta, que uno hace, siempre tienen consecuencias. Pero quizás en ese momento yo no medía la gravedad de la consecuencia. Simplemente por convicción de lucha, quería no permitir que los recursos del pueblo vayan a manos privadas, a grupos empresariales ni a los militares, que vayan a manos de los trabajadores de donde de verdad habían provenido esos recursos. Entonces nos organizamos y una madrugada de un 3 de noviembre alquilamos una camioneta Ford blanca y decidimos que a las 3 de la madrugada ingresar a aquella entonces Ciudadela Más Fernández. En la esquina de la plaza estábamos, a las 3 de la madrugada, subíamos algunos picos, azadones, palas y machetes, y a la camioneta subimos algo así como 15 personas. ¿Se recuerda los nombres? Entre ellos me recuerdo Sabino Guamán, estaba Alejandro Céspedes, algunos compañeros nuestros como Marcelo Mercado, otro compañero conocido como Capi Pérez, otros compañeros como Ramiro Galarza, Nayo Cortés, otros nombres que quizás se me van de la memoria, pero varios compañeros y varios presidentes del sindicato de guardia. En aquella oportunidad, quien era representante de todos los sindicatos de guardia era el señor Sabino Guamán, y con él coordinábamos todas las acciones. Ingresamos a la Ciudadela en la primera manzana, por la avenida principal, y me preguntan cómo vamos a hacer para organizar. Cuando miro hacia atrás, más o menos ya habían unas 100 personas que llegaban en vehículos, en moto y que nos habían seguido. Entonces yo le digo, señores, la única forma de organizarse acá, ya teníamos los planos, más o menos en cada manzana habían 22 a 24 lotes. Le digo, cada persona, usted, hagan lista de los primeros lotes, de las primeras personas que ingresan a las manzanas. Cada uno haga su lista. Les pido por favor que nadie se agarre 2 lotes, ni a nombre de él, ni de su mujer, ni de su hijo. Un lote por familia. E inmediatamente la gente comenzó a hacer fila y a organizarse. Y yo comencé a dar posesión desde la primera manzana a eso de las 4 de la madrugada a cada una de los grupos. Y fuimos zigzagueando de las primeras manzanas del frente, posesionando y entregando, posesionando y entregando. Avanzamos hasta las 8 o 9 de la mañana. Cuando eran 8 o 9 de la mañana, habíamos avanzado poco, porque era zigzagueando y tomando posesión. Y miro, más o menos, habían unas 300 personas a esa hora, a las 8 o 9 de la mañana. Y seguían llegando en minibuses, en taxis, en motos, en camiones, en camionetas. Y seguimos entregando. Hasta el mediodía habíamos llegado hasta el tanque. Esa gente que seguía llegando eran las conexiones que habían hecho en Guarne. Eran las conexiones que habíamos hecho en Guarne porque eran gente de los sindicatos de las empresas. Y obviamente a la gente de las empresas y de los sindicatos, al haber conocido esta noticia de la toma prácticamente de la Ciudadela Más Fernández, entonces se transmite al resto de la población y casi mucha gente de Guarne se vacía. Alguna gente de Santa Cruz y otra gente de Montero. Y obviamente de los alrededores de esta ciudad satélite norte. Entonces al mediodía llegamos a repartir más o menos hasta la altura del tanque de Zaguapaca. Y cuando daba las 2 de la tarde, 3 de la tarde ya yo no daba más, ¿no? Era tan caluroso como ahora. Me habían regalado un sombrero y con eso íbamos dando. Conseguí llegar hasta las primeras fajas de equipamiento atrás del tanque. Y las fajas de equipamiento nosotros las respetábamos porque estaban marcadas. Entonces entramos a la última manzana y le dije, compañero, ya no doy más, por favor, ayúdenme. Y le encomendé la labor a don Sabino Guamán, que junto a Alejandro Céspedes y un compañero, creo, Roja, un petizo él, toman la batuta y le digo, ya no doy más, yo voy a descansar, hay que repartir, pero voy a estar acá. Y se reparte, y mire paradójicamente cómo es la vida, ¿no?
nadie quería las manzanas de las rotondas del fondo. Nadie quería esos lotes. Todo el mundo peleaba y pugnaba por los lotes de adelante. Y hacia atrás del tanque de Zaguapaz casi nadie quería. ¿Cómo que acá? Entonces yo llego hasta el final y va llegando gente, vamos repartiendo. Pero ahí con el pasar de los días comienzo a notar que inclusive familias de Guarne llegan con sus camiones con postes y se comienzan a alambrarse manzanas. Y algunos hacendados con sus trabajadores. Entonces tomo la determinación de retirar a esa persona. Le digo que no era para repartirse por grupos familiares. Y otra gente que iba llegando le digo que retiren los postes y los alambres. Tuvimos algunos inconvenientes con personas en aquella época de Guarne, pero se hizo así. Después me recuerdo bien que aparece el sindicato de la universidad, Gabriel René Moreno, y me dice: compañero Pedro, queremos que nos den a nosotros, a nuestro sindicato manzana. Y le repartimos allá, atrás más o menos colindando con lo que es ahora 21 de septiembre. Esto de haber entrado junto a un grupo de personas a un terreno como bien no eran de usted, pero sin embargo a la cabeza de usted comenzaron a repartir de manera ordenada esta urbanización, los lotes, con las personas que iban llegando de Guarne y de Santa Cruz, personas que pasaban, pues ingresaban a esta zona y le daban posesión a un lote de terreno. ¿Esto no les ha acarreado algún tipo de problema legal al grupo de personas o algún tipo de problema legal y personal a usted? Habían las amenazas de que nos iban a sacar. En ese interín de los primeros 3 meses me convocan a una reunión a Santa Cruz, a la casa del doctor Ormando Bacadíes, que en paz descanse. Y quien me convoca es el diputado Landívar, quien era cuestionado justamente por el negociado con Videsa y con el ex Fombis. Él era diputado y el doctor Otto Rister, que era su abogado, me convocan a una reunión. Llego a la reunión, me siento con los dos, el doctor Ormando Bacadíes me deja con ellos y me dice: mira, Zurita, te podíamos haber hecho meter preso. Te podíamos alzar este momento, porque vos has cometido un delito de repartir terrenos que no son tuyos. Estos terrenos son de la empresa Maco y Mabonal, me mostraron unos contratos. Yo le respondí de que ya estaban repartidos y que yo tenía conocimiento de que eran recursos del Estado. Y que esos recursos del Estado correspondían a los aportes de los trabajadores del FOMBI y que no me arrepentía en ningún momento de haberlos repartido. Entonces me dicen que lo van a analizar ellos, pero que no estaba seguro que yo me salve y que querían tener otra reunión después de una semana conmigo. Entonces pasó una semana y a la semana me convocan otra vez a reunión y me dicen: queremos entregarte, para sorpresa mía, los transformadores, los cables, los planos y otras cosas más, me dicen. Queremos que nos entregues la casa modelo y que nos entregues 300 lotes. Te vamos a dar una lista. Son compañeros de Falange, me dice la gente, y queremos que bajes y posesiones. Yo le digo: no puedo, ya todo está repartido y posesionado. No, que sabemos que vos sos el que estás manejando y que vos podés. No puedo, en realidad, le dije, y lo siento mucho. Ahí me dicen: bueno, Zurita, ¿sabes qué? Asegúrate que esa gente entre y ayudarnos a meter nuestra gente. Entonces me vengo, no aparece nadie más y comienza a llegar más gente. Y durante un año estuvimos liderizando prácticamente el asentamiento. En ese año fue cuando se decide cambiar el nombre. ¿Ya? Me recuerdo que estábamos conversando en el fondo con algunos dirigentes y dice: no, pues no puede ser Ciudadela Amán Fernández. Y no me recuerdo quién emocionó o cómo fue, pero se tiene que llamar Ciudad Satélite Norte. Y quedó llamándose Ciudad Satélite Norte a partir de aquella época. Y
Ese dato no lo sabíamos. Hay muchos que llegamos pues, y solamente sabemos que se llama Satélite Norte, pero no sabíamos por qué o en qué momento fue que le pusieron este nombre de Satélite Norte, ¿no? Le consta a don Sabino Guamán, que era quien andaba conmigo, porque él era representante de la Central Obrera Departamental en Guarnes, y se repartieron todos los lotes de terreno. Durante ese año hubieron algunos abandonos de gente, y como esto comenzó a escucharse mucho en Santa Cruz, y algunos partidos políticos comenzaron a organizarse para entrar. Recuerdo muy bien que tuvimos una primera arremetida de la gente de ADN, que llegaron y tomaron toda la parte de adelante donde estaba la casa modelo. Entonces llegaron con camiones, con postes, comenzaron a alambrar los lotes que no estaban alambrados. Entonces yo tomé la determinación, vine y les dije a la gente humilde que estaba reclamando su lote, que retiren todos esos postes y esos alambres. Se los llevan y aparece un grupo de unos 3 vehículos, me interpelan, me amenazan, y yo tiro algunos petardos con los compañeros, con Marcelo Mercado y otra gente más. Y comienza a aparecer la gente de todos los lugares, entonces ellos se intimidan y se van. Después de haberse conocido ya a nivel Santa Cruz, entiendo que después del año ya yo estaba bastante vapuleado políticamente y le pido a don Sabino Guamán, a Alejandro Céspedes y al compañero Rojas que se hagan cargo. ¿Por qué? Porque ya los conflictos eran a diario y recuerdo bien que en la primera casa de la entrada a mano izquierda había una señora abogada, no recuerdo su apellido, que iba a mi casa y me despertaba a 2 o 3 de la madrugada y me decía: don Pedro, ayúdenos, se están entrando a tal lugar y están sacando a la gente que ha entrado, humilde. Entonces a esa hora yo me venía con ellos ya a hacer la resistencia para evitar que saquen a la gente que se había metido. Entonces ya no me dio, como decimos normalmente y vulgarmente, el cuero, porque esto era casi 3 veces a la semana que me buscaban los compañeros para que yo pudiera tomar determinaciones. Y le dije, les pedí que se hagan cargo Sabino Guamán, Alejandro Céspedes, el compañero Rojas. Se hicieron cargo ellos y a partir de ahí un poco marqué la retirada porque tenía fuertes problemas políticos dentro de mi mismo partido político, el MIR. Entonces marcamos la retirada y me enteré ya que, por información, me recuerdo bien que dijeron en el edificio Oriente, en una puerta hay un letrero que dice: se reparten lotes de terreno en Ciudad Satélite Norte. Ahí son las oficinas de Cire Bravo, me dijeron. Y la gente, al llegar de Cire Bravo, comenzó a organizarse sin entrar en camiones. Como la parte de atrás era la más despoblada, entran a la parte de atrás. Luego se dan una serie de conflictos tremendos. Ahí conozco al señor Villalobos. Uno de los dirigentes que me acompañó en la entrada fue Raúl Calvi. Me recuerdo bien. Y don Raúl Calvi aparece con don Pedro Villalobos. Pero quien entró conmigo desde los primeros días o los primeros meses fue Raúl Calvi. Después aparece con don Pedro Villalobos, se organizan y de ahí dan una serie de conflictos. Ya yo los conocía por la prensa, por la radio, inclusive de amenazas de muerte, de quema, mucho conflicto policial. ¿Ya no estaba muy de cerca usted? Ya no. A partir de ese primer año yo marqué la retirada porque las amenazas políticas que tenía eran muy fuertes. Coincidió mucho el alejamiento con los problemas internos en Guarnes, ¿no? Coincidió mucho el alejamiento porque en aquella época... El problema época, de alcaldía, el problema interno del MIR. Así es. Los problemas internos del MIR hicieron que yo me aleje porque yo era parte de esos problemas. La crisis en el gobierno municipal de Guarnes y ciertas amenazas. Yo todavía tenía el temor de que con el poder político me hicieran meter preso por haber repartido los lotes de terreno de Ciudad Satélite Norte. Tenía la amenaza del diputado Landívar, todavía latente, que me había dicho que yo no debía repartirlo. Y me recuerdo algunas anécdotas. Llega un grupo de militares a buscarme al gobierno municipal de Guarnes. Algo así como 8 militares, entre coroneles y mayores. Entonces me dicen: miren, nosotros somos adjudicatarios de los lotes, venimos con títulos de propiedad
y minutas de transferencia de la empresa Mabonal. Y usted ha repartido estos lotes de terreno y por ende usted va a tener que responder. Yo le digo, ¿por qué no me traen sus minutas de propiedad? Y me las llevan las minutas de propiedad. Y ahora, haciendo memoria, quien me acompañó en la entrada también fue la doctora Inés Justiniano. Entonces me llevan los títulos de propiedad y las minutas de transferencia de la empresa Mabonal. Y me llevan una bolsa con todas esas minutas. Yo le digo, por favor, déjenmela que las voy a mirar. Y me dicen, vamos a volver mañana. Las miro con reconocimiento de firma, con notario de fe pública, con todo. Se las entrego a la doctora Inés Justiniano y le digo, doctora, hágase cargo de esto y olvídese. Esto es un fraude más y ya Ciudad Satélite está repartida y es para los trabajadores. Quien quedó en poder de todita esa minuta fue la doctora Inés Justiniano. Y al otro día llegan ellos ya un contingente de unos 12 militares y tenía información de que habían venido con otro contingente para llevarme preso. Entonces a la información huyo de la alcaldía, ¿ya? Y consigo esconderme. Llegan ellos, ingresan, no me encuentran y me siguen buscando. Van a mi casa y dijeron que iban a venir con una orden fiscal para allanar mi casa. Entonces yo me escondo más o menos durante 2 semanas. Al cabo de un mes, como anécdota le cuento, aparece un camión con unos 30 viejitos, personas mayores, y me dicen, venimos a nombre del Ejército Nacional, somos excombatientes de la guerrilla en Yancaguazú, y nos han encomendado que nos entreguen los lotes de terreno de la Ciudad Satélite Norte, nosotros lo vamos a hacer cargo. Yo cuando salgo a la calle y converso con ellos, veo que era un camión militar que venía con ellos, y noto que me quieren rodear. Entonces me apego bien a la barda del sindicato de transportistas, a la verja del sindicato de transportistas en Guarne, porque yo vivo vecino ahí, en mi primer casa que era una veterinaria. Y miro para dónde huir, y estaba abierta la reja del sindicato de transportistas. Y digo, voy a huir. Entonces le miro, eran personas mayores, y dije, no me agarran. Me quieren rodear, y lo que hago es meterme junto al sindicato, a la reja, y le digo, a ver señores, veámoslo esto con calma. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Queremos lotes de terreno. Entonces dejémonos de cosas, le digo. Hay lotes vacíos todavía. Váyanse y lo buscan a Alejandro Céspedes, le digo. Estaba un poco ya apartado, pero queremos que usted nos acompañe porque sabemos que es usted el que ha repartido. Entonces los logro convencer y ellos se vienen. Después no aparecieron más. Bueno, pues mire, Luis Adolfo, yo soy un tremendo agradecido por lo que acabamos de decir, que quien no escribe la memoria no hace historia. Y creo que esto ha sido la oportunidad para hacer memoria y comenzar a hacer historia. No por el hecho de querer, como dice usted, ser un héroe, porque aquí no se descubrió nada. Aquí no se creó ni se inventó nada. Simplemente por convicción cumplí con una función política, humana, como ciudadano boliviano, y como me considero una persona política de profundo ideal socialista, cristiano, creo que hice mi aporte a lo que es parte de la historia, de contribuir con mucha gente. Mire usted, si no aparece Andrés Peñafiel, yo no conozco, y no sucedía. Si Andrés Peñafiel no me pide que yo pueda ingresar. Pero no es eso. Lo importante es que día a día se hace historia. Y lo importante es que los bolivianos sepan reconocer ciertas cosas. Como le decía antes, tenemos los bolivianos que ser menos egoístas. Cuando cae un político no sirvió para nada lo que hizo. Siempre hay algo positivo de lo que se hace en la vida política, en los gobiernos. Hay que rescatar eso. Por eso Chile es grande. Por eso el Perú crece al 12,5% anual. Por eso Argentina está ahí. Por eso Lula ha hecho su aporte después de muchísimos años a la transformación de un Brasil. Entonces, todo tiempo es tiempo. Y creo que las personas que están ahora
los buenos dirigentes que viven en Ciudad Satélite Norte tienen que seguir construyendo. Hay mucho por hacer, hay mucho por consolidar. Esto en un momento daba pena al comienzo en su creación, porque decían que era una zona negra, que era el refugio de mucha gente mala, que se daban todas estas situaciones. Parte de la convulsión que usted conoce. Pero fíjese cómo todo se ha ido decantando. Ya no se escucha ninguna atrocidad. Ya no se escucha. ¿Por qué? Porque la sociedad se está organizando, está viviendo mejor, y Ciudad Satélite Norte se constituye como en el bastión del crecimiento, diferenciando entre crecimiento y desarrollo, frente a uno de los proyectos más importantes que hay en el departamento de Santa Cruz, el proyecto de la feria agroindustrial que va a haber acá al frente, pero inmenso, y esto va a ser el centro de todo. Entonces, a todos los sateliteños de corazón, hay que construir, hay que tener su bandera, hay que seguir construyendo. No es necesario dividir para seguir construyendo. Esto nosotros lo dijimos. En este momento, Satélite tiene 2 concejales sentados en el sillón municipal, en el gobierno municipal, que son oriundos de Satélite. Entonces, nos permite tener presencia fuertísima, solamente que organizadamente y sin, vuelvo a repetir, sin ningún tipo de sana o de malsana envidia, hay que reconocer y hay que decir que Satélite va a ser nomás la primera ciudad de la provincia de Guarne. De eso estoy seguro. Ciudad Satélite Norte va a ser la primera ciudad de la provincia de Guarne. Con esto, Luis Adolfo, quiero agradecerle la oportunidad, aprovechar y saludar, y de repente pedir disculpas porque me he olvidado de muchos nombres, pero los que les he nombrado viven acá. Otros compañeros que me acompañaron en la lucha en el primer ingreso, seguro que me he olvidado de ellos. Les pido disculpas porque fueron compañeros con machete en mano comenzaron a tumbar los primeros espinos blancos que había, porque esto era una sola de espino blanco. Entonces, aquellos compañeros también, seguramente en alguna oportunidad vamos a tener la oportunidad de hacer memoria y escribir de las primeras personas que ingresamos acá a Ciudad Satélite, sin el deseo de afincarnos, de quedarnos. Vivimos en Guarne y queremos esta ciudad, pujante y bonita. Muchas gracias por la invitación. Bueno, que de alguna manera usted sabe de que lo importante es de que la gente sepa y conozca bien de dónde y de por qué está viviendo donde está. ¿No es cierto? Siempre es bueno conocer, y yo le agradezco por tomarme en cuenta y de alguna manera, bueno, que la gente vea y conozca todo esto, y lo felicito por la iniciativa que ha tenido de su programa. Don Alejandro, ¿cómo llega usted a esta zona? ¿Cómo ingresa a Satélite Norte? Y como Lina fue el que me dijo: Alejandro, estamos ocupando los de allá, ya hemos planificado, van a ir gente del municipio, gente de todas las instituciones, de las empresas, del aceite fino, del magisterio, de todo. Ya vamos a ocupar todos esos predios. Andá, me dijo, para que te agarré tu lotecito. Y como después me dijo, al otro día, con unos familiares me puse a beber yo y me emborraché esa noche de semana de Todos Santos, de velar a los muertos, ¿no ves? Y al otro día ya tenían que ocupar. A las 3 quedaron de irse a las 5 de la mañana. Esto fue un 2 de noviembre en la noche, que es el día de los difuntos, digamos. Claro. Entonces ellos quedaron ya el 3 ya, ¿no? Sí, el 3. A las 5, 4 de la mañana tenían que irse todos. Y yo me tiré unos tragos y me dormí, y me fui a comer una sartén y allá una sopita aquí al mercado, el Mercado Nuevo, y ya estaba Pedro Zurita ahí, eran las 11 más o menos. Ya estaba Pedro Zurita ahí, estaba Papayo y 2 más estaban comiendo ya ellos ahí.
En Warner todavía. En Warner, no, ya habían vuelto ya. O sea, ya habían ido y habían ocupado y habían distribuido ya. Ah, ya se había distribuido. Ya se había distribuido ya. ¿A qué hora más o menos? Eso ha sido más o menos a las 4 de la mañana ha sido. Ya. Del día 3. Sí. Del día 3, 4 de la mañana. Me mostraba el primer acta realizado para ir encaminando la primera dirigencia de la cual usted fue parte. Háblenos acerca de ese acta. Claro. Okay. El primer acta hizo usted, ¿no? Este fue el primer acta número 1, donde se forma la Asociación de Aportantes al FOMBI, y dice así: en fecha 16 de enero del 2002, porque en el 3 de noviembre fue que ingresamos, en el 2001, ¿no es cierto? Ahora 16 p.m. en el campo deportivo de Warner. Hacíamos las reuniones allá todavía, en el estadio de Warner. Samuel Vaca, se reunieron los aportantes al FOMBI para consolidar la urbanización a través de una asociación cooperativa, la ocupación legal de los terrenos de la urbanización Satélite Norte perteneciente al FOMBI en liquidación, los mismos que fueron ocupados por personas de varios sectores, como seres, fabriles, docentes, independientes, trabajadores de salud, construcción, comerciantes y otros. Dicha ocupación se efectuó en fecha 3 de noviembre del 2001 por todos los arriba mencionados, con un total de 2.560 lotes. Todas estas personas ocuparon dichos terrenos en forma pacífica, libre y voluntaria, que al sentirse afectados por la situación del FOMBI en liquidación y para mantener su derecho de ocupación legal de acuerdo a la ley 2251, que ya había salido esa ley, le corresponde consolidar, y se consideró el siguiente orden del día. Orden del día: nominación de representantes, determinación de una oficina de operaciones, monto de aporte de sostenimiento. Hicieron uso de la palabra los señores Fausto Cepe, Raúl Calvi, ingeniero Walter Mustafa, para proponer nombres que a partir de la fecha serán los representantes, cuyos nombres fueron el señor Edgar Claure, representante sindical de Sobolma, señor Sabino Guzmán, representante sindical de Aceite Fino, Sociedad Anónima, señor Alejandro Cepe como representante de los aportantes y trabajadores independientes. Por consenso mayoritario se aprobó estos 3 nombres, los mismos que serán los que tramitarán, gestionarán en representación de la Asociación de Ocupantes de Terreno del FOMBI en liquidación de la Urbanización Satélite Norte ante organismos estatales, comunales, autoridades, central obrera departamental, FOMBI en liquidación u otros organismos que tengan que ver con la urbanización, como así también instituciones de órganos legales hasta la consolidación final de derechos propietarios del lote de terreno y la instalación de servicios básicos como agua, luz, teléfono, alcantarillado y otros. Al mismo tiempo se determinó por unanimidad que el señor Alejandro Cepe Roda sea el responsable directo de la parte administrativa y financiera de la organización, a quien se le reconocerá un monto a determinar por sus servicios prestados, teniendo en cuenta el trabajo que realizará a tiempo completo y su transporte, autorizando a los elegidos fijar monto de remuneración. 2. También se determinó que para tener un mejor informe del trabajo que realizarán estos representantes, donde todos los ocupantes podrán acceder y averiguar sobre los avances de las gestiones realizadas, se aperture una oficina y se contrate una secretaria y se alquile un equipo de computación y que funcione a partir del mes de febrero del 2002. Bueno, cada minuto que pasa, cada minuto que transcurre, se torna más interesante esta entrevista. Le recordamos que estamos en esta ocasión estamos con don Alejandro Céspedes, que en su momento pues estuvo y fue uno de los primeros vecinos y uno de los primeros dirigentes que llevó adelante pues muchos trámites en cuanto a los servicios básicos se refiere para los primeros vecinos que habitaron esta zona.
muchas reuniones hemos tenido para determinar cómo hacíamos la cuestión del agua, porque era un problema. La gente decía, ¿cómo nos vamos a ir si no hay agua? Tenemos agua nomás de pozo, que no es agua, por supuesto, saludable. Claro. ¿No es cierto? Entonces, aún así, la gente exigía, cuando hay agua nos vamos a ir. Estaba así, entonces pues hicimos nosotros el convenio con la venia de todo lo que en ese momento estaban ocupando sus terrenos y necesitaban el servicio, nos dieron la facultad para que nosotros hagamos. Seguramente también había una presión, ¿no? Por supuesto, había una presión grave, porque usted sabe, no podemos exigir que se venga a vivir la gente si no tiene el líquido indispensable para subsistir y vivir. Y de lo que ya estaban también le exigían. También, por supuesto. Entonces no teníamos otra alternativa y vimos que era la ideal y firmamos ese convenio que ya es de conocimiento, que ha dado mucha polémica, muchos problemas que hemos tenido sobre ese convenio. A Dios gracias, ya creo que hasta el momento ya se arregló todo y seguimos nomás con el servicio de Saguapap. Entonces hablamos de que Agua o Saguapap presta el servicio a partir del 2004. Sí. Principio del 2004, mediados del 2004. Más o menos a fines del 2004. Fines del 2004. Sí. Ya. ¿Y cuándo ingresa la luz? Porque el agua ingresó primero, ¿no? El agua, no, sí, efectivamente, lo primero que nosotros hicimos, paralelo a eso, hicimos también otro convenio, hicimos la solicitud a la CRE, porque no querían poner absolutamente nada acá por la cuestión que estaba bien deshabitado y todo, pues no había muchos habitantes. Pero al poner, digamos, el agua, necesitábamos la electricidad, claro, para que bombee, para que trabaje, salga el agua, para que trabaje, si no iba a sol, trabajar, por supuesto. Entonces hicimos otro convenio y nos pusieron un transformador exclusivamente para electricidad inicialmente, por eso fue ya que tuvimos el agua. Ya posteriormente al año también ya ejecutamos todo a través de la directiva, ya ejecutamos y nos pusieron la luz para todo, o sea, fue un trabajo arduo que se hizo, pero lo logramos. Hablamos ya del 2005. Más o menos el 2005 ya. 2005 ya, sí. Ahí ya seguramente de a poco fueron haciéndose sus pilastras. Exactamente. No, ellos vinieron todo, hicieron la evaluación de los daños que habían. Me imagino que fue un proceso largo. Pues, ellos han tenido que poner en condiciones primero la red. Exactamente, ellos han invertido, la verdad, han invertido bastante porque no habían casi los transformadores, también se lo habían llevado, no habían, entonces tuvieron que poner transformadores y todo. Era un proceso largo y económico que el retorno de ellos al momento no iba a ser el ideal, digamos. Entonces se arriesgaron, igual lo de la cooperativa Saguapap, se arriesgaron, digamos, a eso, pero de alguna manera a lo largo ya pues han recuperado porque se han ido ahí a otras urbanizaciones, ya todos tienen su luz, tienen sus aguas, hay empresas, industria en la zona. Entonces yo creo que sí ha sido algo muy importante que ellos hayan entrado rápido. ¿Hasta qué parte de la historia de Satélite Norte participó como dirigente, activamente? Yo participé activamente porque posteriormente, digamos, ya que vengan los servicios de agua, luz, ya la gente viniendo, no había ningún pretexto ya para que la gente no venga a ocupar su lote de terreno, ¿no es cierto? Si decían, no me voy porque no hay agua, entonces hubo agua, no me voy porque no había falta la luz, o teléfono, qué sé yo, transporte. Y ya vinieron los micros. Ya se fue animando a construir. Se fueron, exactamente. Le dijimos nosotros textualmente a la gente, ustedes no tengan miedo que aquí nadie le va a quitar su casa, porque ya sabíamos que estos terrenos del FONBI aparecieron documentos ya que eran del FONBI, que el FONBI lo había adquirido todos estos terrenos. Entonces le hicimos conocer a la gente que no tengan ningún temor de nada, que no importa el juicio, lo que sea, eso va a demorar hasta ahorita, como lo ve ya. Sí. Y la gente ya ha confiado en eso, ya sabe de que esos terrenos sí o sí son del FONBI y de alguna manera se va a cancelar, pero que entonces todos los servicios los fuimos buscando, inclusive ya la gente se vino, ya vimos, digamos, por conveniente de que ya nos quedaba muy grande como dirigente ser parte ya de toda la organización Satélite Norte. Entonces fundamos ya las diferentes juntas vecinales por cada V, de la 1 hasta la 5. La primera que hizo fue su junta vecinal fue la 6, me parece, y la 7, y después las otras la organizamos ya bien, y ahí fue ya donde nosotros ya poco a poco nos fuimos, digamos, como yo vivía ya en la V2, yo tenía mi cuartito ahí, vivía allá, entonces yo fui el primer presidente de la junta vecinal, y conformamos las otras juntas vecinales,
¿Para qué? Para que ya, como ya era toda una cuestión, aparte de lo legal del lote de terreno, ya era una cuestión de que teníamos que ver a través del municipio todos los servicios que se necesitaba, digamos. Entonces, por eso que hicimos ya la junta vecinal, la organizamos, se le sacó su propia personería jurídica y así es donde están trabajando, ya cada uno ya tiene su Ahí fue donde nacieron las 7 unidades vecinales. Ahí fue donde nacieron todas las... En base a la estructura misma de la ¿cómo se llama esto? A la estructura de las condiciones que le brindaba esto lo que es Satélite Norte, las áreas, en base a eso lo distribuyeron. En base a eso nosotros vimos por conveniente ser la junta vecinal de cada uno, porque una junta vecinal es, digamos, de un distrito, viene a ser por V, ¿no es cierto? Lo que abarque, digamos, la manzana o los vivientes. O sea, como tenían su territorio definido, entonces por eso fue mucho, yo tuve mucha... Estaba bien estructurado, ¿no? Cada unidad vecinal tenía su área verde, exactamente, yo a raíz de eso vi con esa visión y dije, no, ¿por qué vamos a hacer una sola junta vecinal si hay 7 unidades vecinales, ¿no es cierto? Si hay 7 V, entonces no podemos hacer una sola. Y muchos me dijeron, no, tenés que hacer una sola junta vecinal. No, le dije, porque ahí tiene su jurisdicción territorial, lo que abarca una V. Tiene su área verde determinada, digamos. Entonces hay que conformar cada... Entonces no me arrepiento de eso que se hizo así, porque ahorita están todas organizadas, lo que falta nomás es pedir lo que se requiere, digamos, en cada V. ¿No es cierto? Entonces, o sea, si se continuaba así como estaba, una sola representación a nivel general, iba a suceder el dicho ese, ¿no? Mucha barca poco a poco. Exactamente. Y bueno, nosotros, después yo pasé ya, una vez se hizo la cuestión de las juntas vecinales, ya se creó se formó una ¿Se acuerda de una subfederación. Claro. ¿Se acuerda de quiénes fueron los primeros dirigentes de las unidades vecinales? ¿Algunos nombres o alguno de repente? De los que fueron pues los primeros de la Junta Vecinal, el señor Raúl Calvi, hasta ahora se mantiene en actividad, digamos, dirigencial. Mi persona estuvo hasta el 2009, 2008 me parece, ya como dirigente, inclusive fui parte también de la creación del Distrito 3. Ya después de la UV1, la verdad que no me recuerdo ahorita, han pasado ya varios años de eso, pero sí hay algunos que están en actividad, otros que no, inclusive el señor difunto Pedro Villalobos también fue parte del directorio general de toda la organización. Después estaba la señora Marta, después estaba la señora ¿cómo se llama este señor? Porque no me acuerdo. Bueno, la verdad, como pasan los años también ya no se olvida, claro. ¿No es cierto? De la edad. Hay mucho, digamos, que acordarme de 3, estaría obviando a muchos que merecen también estar en la lista. Seguramente posteriormente en su programa se va a dar ya la lista de todos los primeros.